6 hechos asombrosos sobre María Magdalena, que desvelan los misterios bíblicos. En los anales de la historia, encontramos personas cuyos nombres son inmortalizados, no por su riqueza, influencia o fama, sino por una profunda conexión espiritual. María Magdalena es una de esas figuras extraordinarias. A menudo, su imagen es distorsionada, sometida a juicios injustos y reducida a chismes superficiales. Sin embargo, los textos bíblicos revelan una historia diferente, un relato de redención, valentía y devoción ilimitada a Jesús. La presentaremos no como la ve el mundo, sino como aparece en las páginas de la Sagrada Escritura, una mujer, antaño atormentada por el sufrimiento, pero que se convirtió en un faro de fe inquebrantable. Su elección no se debió a su alta posición o reputación impecable, sino a una profunda comprensión de lo que significa ser liberada. Y cuando una persona comprende de qué cadenas la ha librado Jesús, su amor por Él se enciende con una llama inextinguible. El camino de vida de María Magdalena sirve como recordatorio de que Dios penetra en la esencia misma de la naturaleza humana, sin prestar atención a los atributos externos o al pasado. Él ve el corazón, llama a los quebrantados, a los cansados, a los desesperados y les concede la plenitud. Por eso, su historia no es simplemente una narración, sino un espejo de la gracia, un testimonio de que, incluso en la oscuridad más profunda, su luz brilla con más intensidad. Mientras otros huían por miedo, ella permaneció fiel. Cuando el aire se llenó de desesperación al pie de la cruz, ella no se apartó. Y cuando el mundo aún se estremecía bajo el peso de la muerte, ella fue la primera en ser honrada con un encuentro cara a cara con el Salvador resucitado. Estos momentos no son casuales. Demuestran el amor y la devoción que son honrados en el cielo. Hoy, al adentrarnos en su historia, descubriremos a María Magdalena desde una perspectiva nueva, quizás nunca antes vista. Ella no es una figura olvidada en páginas polvorientas, sino una prueba viviente del poder transformador de Jesús. Y si Él pudo realizar tal transformación en su vida, sin duda puede hacerlo también por cada uno de nosotros. 1. La liberación de María Magdalena fue concedida por el propio Jesús. La historia de María Magdalena comienza en un momento de profunda caída, pero no termina ahí. El Evangelio de Lucas 8:2 informa que ella era una mujer de la que Jesús había expulsado 7 demonios. Este número indica una esclavitud total, una opresión abrumadora. Su vida no era simplemente difícil, estaba destruida hasta los cimientos. Su personalidad estaba encadenada por fuerzas que escapaban a su control. Su mente estaba nublada, su alma herida y sus días marcados por un sufrimiento tortuoso. Ella experimentó de primera mano lo que significa ser prisionera del mal. Sintió la desesperación en su forma más asfixiante. Pero un encuentro fatídico lo cambió todo. Cuando conoció a Jesús, las fuerzas de la oscuridad que habían atormentado su vida se doblegaron ante su autoridad. La oscuridad no pudo resistir en presencia de su luz. Lo que años de sufrimiento habían construido, Jesús lo destruyó en un instante. Él no solo la liberó, le devolvió la dignidad, la paz y le concedió un nuevo comienzo. A veces subestimamos el poder de la liberación. La transformación de María Magdalena no fue simbólica, sino real, visible e innegable. Imaginen a una mujer, antes asustada y rechazada, que de repente encuentra claridad en sus ojos, alegría en su rostro y una paz inexplicable desde el punto de vista de la lógica humana.
Tal es el poder transformador de Jesucristo. Él no remienda lo que está roto, sino que crea algo completamente nuevo. Su testimonio sirve como un faro de esperanza para todo aquel que se siente perdido y olvidado. Nos recuerda que nadie está fuera de su alcance. No hay cadenas que Él no pueda romper. No hay oscuridad que Él no pueda disipar. Ya sea el pecado, la adicción, el miedo o la culpa, Jesús sigue liberando de la esclavitud. La vida de María Magdalena proclama esta verdad inmutable. La libertad es posible y comienza con Él. Su historia se inicia con la liberación concedida por Jesús. La singularidad y la fuerza de su trayectoria vital residen en el recuerdo inalterable de la beneficencia de Jesús. La liberación no fue solo un episodio del pasado, sino una llama inextinguible que alimentó su devoción. La verdad dice, a quien mucho se le perdona, mucho ama. Y los liberados comprenden profundamente el valor de la libertad. Por eso ella se aferró a Jesús con una fe tan inquebrantable y le siguió, a pesar de cualquier sacrificio. María Magdalena nos enseña que el verdadero discipulado brota de la gratitud por la liberación. El recuerdo del abismo del que Jesús nos sacó inevitablemente nos impulsa a seguirle a donde quiera que Él nos guíe. Su libertad se convirtió en su testimonio, y su testimonio en una forma de adoración. Fiel seguidora de Jesús. Después de su milagrosa liberación, María Magdalena no regresó a su vida anterior ni percibió la libertad como una oportunidad para complacer sus deseos. Dedicó su vida a aquel que la salvó. El Evangelio de Lucas 8:3 atestigua que ella y otras mujeres acompañaban a Jesús, apoyando su ministerio con sus bienes. Vale la pena reflexionar. Ella no era predicadora, no escribía epístolas y no hacía milagros. Sin embargo, se convirtió en uno de los pilares de la misión terrenal de Jesús, gracias a su lealtad y devoción. El ejemplo de María desafía las concepciones comunes de grandeza en el reino de Dios. Ella no se presentaba en escenarios ni comandaba multitudes, sino que servía en silencio y sin descanso, daba, seguía y permanecía fiel. A los ojos de Jesús, esta devoción significaba más que títulos terrenales y aplausos. En su silenciosa fidelidad reside una belleza especial. La Biblia no se centra tanto en sus palabras como en su presencia. Estuvo junto a Jesús en cada etapa de su camino. Superó caminos polvorientos, soportó las penurias de largos días, escuchó sus enseñanzas y apoyó su misión. Su vida no se basó en la comodidad, sino en el compromiso. La fidelidad de María Magdalena nos recuerda que Dios valora la presencia más que una actuación espectacular. No es necesario tener una gran plataforma para ser precioso a sus ojos. No se necesita reconocimiento universal para tener un impacto eterno. Lo importante es la devoción, la disposición a servir día tras día con un corazón abierto y una vida acorde a su voluntad. Su historia se dirige a nosotros que vivimos en un mundo donde la lealtad es rara y las distracciones son muchas. Nos muestra que la verdadera fe no se manifiesta en destellos de pasión, sino en una perseverancia constante. Es fácil seguir a un líder cuando la multitud aclama, pero pocos permanecen cuando el camino se vuelve difícil y las noches pesadas. María permaneció, y fue precisamente su devoción lo que le abrió las puertas a encuentros divinos. Gracias a su presencia, fue testigo de milagros y fue elegida para ver los momentos más importantes de la historia. La fidelidad siempre abre el camino a una mayor revelación. Su ejemplo nos llama a algo más elevado, a seguir a Jesús con la misma constancia y devoción sincera, a entregar no solo palabras,
sino también recursos, tiempo y la propia vida. María Magdalena siguió a Jesús cuando Él sanaba, enseñaba y era glorificado, y continuó siguiéndole cuando era despreciado. Es este tipo de fe lo que los cielos honran. Su vida hoy nos susurra: ¿serás fiel? ¿Seguirás no solo en los momentos de facilidad, sino también cuando cueste mucho? Porque Dios, que concedió la liberación, es digno de todo lo que tenemos. 2. Ella amó más que todos los demás. María Magdalena se destacó entre los demás seguidores de Jesús por su amor y devoción ilimitados. Su vida, transformada por Cristo, se convirtió en un brillante ejemplo de verdadera fe y abnegación. Liberada del poder de 7 espíritus malignos, sintió una profunda gratitud y se dedicó a servir a Jesús. Su amor era tan fuerte que superaba el amor de los demás discípulos. 3. Ella fue testigo de la crucifixión, mientras otros huían. La cruz fue el momento más trágico de la historia de la humanidad. El cielo se cubrió de oscuridad, la tierra tembló, y la esperanza pareció extinguirse con cada aliento agónico de Jesús. La mayoría de sus seguidores no pudieron soportar esta terrible visión. El miedo los paralizó, la vergüenza los silenció y prefirieron mantenerse a distancia. Pero María Magdalena permaneció a su lado, inquebrantable y fiel. El Evangelio de Juan 19:25 informa: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Uno puede imaginar el dolor que sintió al ver a aquel que le había devuelto la vida colgado entre el cielo y la tierra, calumniado, herido y quebrantado. Para muchos, esto habría sido insoportable, pero María no pudo irse. Su amor era más fuerte que el miedo. Su presencia junto a la cruz era sagrada. Ella guardó silencio, pero su silencio hablaba de fidelidad. No huyó, pero su firmeza fue un sermón. Nos enseña que el amor verdadero no se manifiesta en palabras dichas en la comodidad, sino en acciones realizadas en una situación de crisis. María Magdalena muestra lo que significa seguir a Jesús hasta el final. Lo acompañó en la libertad, lo apoyó en el ministerio y ahora estaba a su lado en el sufrimiento. Su devoción no conocía condiciones. Lo adoró no solo cuando sanaba, enseñaba o resucitaba muertos, sino también cuando el mundo lo odiaba, cuando su cuerpo estaba destrozado y cuando la cercanía a Él era peligrosa. Tal fe es rara. Muchos anhelan milagros, pero no la cruz. Muchos sueñan con la corona, pero no con el sufrimiento. María Magdalena nos recuerda que el discipulado no es una comodidad, sino un pacto para amarlo, incluso cuando parece derrotado, para permanecer a su lado, incluso cuando todo está perdido. Esta es la esencia de la verdadera devoción. Y en ese momento, cuando la sangre tiñó la tierra, María fue testigo no solo de la tragedia, sino también de la profecía. Vio al Cordero de Dios dando su vida por el mundo. Se convirtió en la prueba viviente de que Jesús no murió solo, sino rodeado de los fieles. Su valentía ante la cruz también nos desafía a nosotros. ¿Estamos dispuestos a permanecer junto a Jesús, incluso si eso daña nuestra reputación? ¿Mantendremos la fidelidad cuando otros se aparten? ¿Lo amaremos no solo a la luz de los milagros, sino también a la sombra del sufrimiento? La presencia de María en el Gólgota responde a estas preguntas con toda su vida. Sí, me quedaré. 4. Ella fue la primera en ver al Cristo resucitado, pero la historia no terminó en la cruz. Después del silencio en el sepulcro, después del sábado sin esperanza, amaneció el tercer día.
María Magdalena se dirigió temprano por la mañana al sepulcro, con el corazón desbordado de dolor. Su devoción la impulsaba a honrar el cuerpo de su amado. Pero lo que descubrió cambió el mundo para siempre. El Evangelio de Juan 20 describe esta escena con gran detalle: la piedra quitada, el sepulcro vacío y María llorando en el jardín. Le parece que la tragedia se ha profundizado aún más. Primero su muerte y ahora la pérdida de su cuerpo. La pérdida del cuerpo de Jesús la sumió en una profunda tristeza. Las lágrimas empañaban su vista, pero en medio de esta aflicción ocurrió el más grande de los milagros, la resurrección de Cristo. Jesús se apareció no a Pedro, ni a Juan, ni a los influyentes sumos sacerdotes y gobernantes, sino precisamente a María Magdalena. La mujer, que una vez estuvo poseída por espíritus malignos, se convirtió en la primera testigo de la resurrección. El cielo confió esta importantísima noticia a aquella a quien el mundo, quizás, ni siquiera habría prestado atención. Cuando Jesús pronunció su nombre, María, el peso opresivo de la desesperación se disipó al instante. Una sola palabra del Salvador resucitado transformó su dolor en alegría jubilosa, su confusión en claridad, su desesperación en la conciencia de su propósito. La elección de María no fue una coincidencia. Su devoción la mantuvo cerca de Cristo. Su fidelidad la preparó para este encuentro trascendental. Este momento nos revela el corazón de Dios, cuyos valores son diferentes a los humanos. Él exalta a los humildes, honra a los fieles y se acerca a los corazones quebrantados. María Magdalena fue la primera en tocar la esperanza de la vida eterna, la primera en mirar a los ojos al Señor resucitado, la primera en saber que la muerte había perdido su poder. Su encuentro con el Jesús resucitado sirve como testimonio para todos los creyentes. Nos recuerda que, buscándolo con amor, inevitablemente lo encontraremos incluso en los valles más oscuros de nuestra vida. Nos convence de que la resurrección no es solo una doctrina, sino una persona viva. Y cuando Él pronuncia tu nombre, todo cambia radicalmente. El lugar de María Magdalena en la historia de la resurrección no es solo un episodio del pasado, es una fuente de esperanza. Si Jesús se le apareció a ella, puede aparecerse a cada uno de nosotros. Si Él convirtió su tristeza en alegría, Él es capaz de transformar nuestra medianoche en un amanecer radiante. Su encuentro con Cristo nos recuerda que la misma fuerza que lo resucitó de entre los muertos sigue viva y actuando en la vida de aquellos que permanecen fieles. Ella no se distinguía por su fuerza, ni por su influencia, ni por su gloria. Ella era simplemente fiel, y fue gracias a su fidelidad que fue la primera. En el silencio del jardín, al amanecer de un nuevo día, María Magdalena se presentó ante el Señor resucitado. El evento que siguió se convirtió en una de las comisiones más conmovedoras descritas en las Sagradas Escrituras. Jesús se dirigió a ella con las palabras: «Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios». Juan 20, 17. Así, María Magdalena se convirtió en la primera mensajera del Evangelio. Cabe reflexionar sobre la trascendencia de este momento. La noticia, capaz de cambiar el curso de la eternidad, la victoria sobre el pecado y la muerte, no fue confiada a reyes, sacerdotes o sabios. Fue confiada a María, una mujer que una vez estuvo quebrantada y esclavizada. Ahora, ella debía llevar el mensaje más poderoso jamás pronunciado: Jesús está vivo. La ironía de la situación es asombrosa.
En una sociedad donde las voces de las mujeres a menudo eran ignoradas, el cielo elige a una mujer como mensajera de la resurrección. Dios, de este modo, declara: su reino no se somete a las reglas humanas. Él elige a los humildes, a los discretos, a aquellos a quienes el mundo intenta silenciar. Su verdad no puede ser limitada por normas culturales y prejuicios. María Magdalena demostró obediencia inmediata. No dudó ni un segundo. Corrió hacia los discípulos y proclamó: «He visto al Señor». Juan 20:18. Sus palabras resonaban con la eternidad. Se convirtió en el vínculo entre el silencio del sepulcro y el estruendoso evangelio que pronto se extendería por todas las naciones. El corazón de Dios está abierto a todas las naciones, y esto se manifiesta en su capacidad para usar a aquellos a quienes el mundo considera indignos, y para elevar voces que normalmente permanecen inauditas. La misión de María Magdalena sirve como una clara prueba de que en Cristo no hay lugar para los olvidados o rechazados. Cada vida redimida se convierte en un testimonio del poder transformador, y cada corazón renovado en un mensajero de esperanza. Su historia, que resuena a través de los siglos, plantea una pregunta a cada uno. ¿Qué encargo te ha confiado Jesús a ti? Quizás te sientas insignificante, incompetente o desapercibido, pero recuerda que el mensaje que llevas en tu corazón posee un valor eterno. El Evangelio no está destinado a aquellos que tienen poder e influencia, sino a aquellos que demuestran fidelidad y devoción. Así como María fue elegida para proclamar la gran noticia, cada uno de nosotros también está llamado a alzar su voz sin temor. A ella no se le dio a entender todos los detalles de la resurrección, pero sabía firmemente una verdad: Jesús vive. Y esta certeza fue suficiente para ella y para cada creyente. Y hoy, ese conocimiento sigue siendo suficiente. Quizás no veamos cómo se rompen todas las cadenas o cómo cada oración encuentra su respuesta, pero creemos inquebrantablemente: Él vive. Y mientras Él viva, la esperanza permanece viva. El testimonio de María Magdalena no es solo una adición a la historia, es la piedra angular de la proclamación de la Iglesia. Mucho antes de que Pedro pronunciara su discurso el día de Pentecostés, antes de que Pablo comenzara a escribir sus epístolas, antes de que el Evangelio se extendiera por todo el mundo, la voz de María rompió el velo del silencio, anunciando: «He visto al Señor». María Magdalena encarna la fuerza de la transformación y la esperanza para cada creyente. Su camino no es solo la historia de lo que vio, sino también de en quién se convirtió a través de esa experiencia. Su vida sirve como un claro ejemplo del poder transformador, la inagotable gracia de Dios y la esperanza disponible para todo creyente. Comenzó su camino como una mujer atormentada por 7 demonios, pero lo concluyó como una discípula fiel, testigo de los sufrimientos de la cruz, la primera a quien se apareció Cristo resucitado y la primera en proclamar la buena nueva. Su vida es una prueba viviente de que la gracia de Dios puede alcanzar a todos. Nadie está demasiado roto, perdido, avergonzado o herido para Jesús. Lo que otros consideran sin esperanza, Él lo ve como una oportunidad de redención. Lo que el mundo rechaza, Él lo valora. María sirve como testimonio innegable de que el pasado no te priva de un futuro en Dios. Su devoción también refleja el poder del amor que nace de la gratitud. Ella nunca olvidó lo que Jesús hizo por ella. Su fidelidad surgió de la conciencia de su liberación. Cuando sientes el peso de las cadenas que Él rompió, tu adoración se vuelve más profunda, tu fe más fuerte y tu lealtad inquebrantable.
María Magdalena simboliza a cada creyente rescatado del abismo, a cada alma tocada por la gracia. Ella representa a la madre que ora entre lágrimas, al adicto que encontró la libertad, al corazón solitario que halló el amor, al pecador que se convirtió en santo. Su vida proclama a través de las generaciones: Jesús salva, Jesús restaura, Jesús otorga un nuevo propósito. Quizás por eso su historia resuena tan profundamente en los corazones de las personas. Ella no era perfecta, no era poderosa. Era simplemente una persona que le dijo sí a Jesús y se negó a soltarlo. Él no la dejó ir, y esta invitación se extiende a cada uno de nosotros. Una invitación no a la impecabilidad, sino a la fidelidad, no a la admiración universal, sino a una devoción profunda, no a la gloria efímera en la memoria humana, sino a la reverencia eterna a los ojos de Dios. La historia de María Magdalena es un testimonio elocuente de que el cristianismo no se basa en el frágil fundamento de la perfección humana, sino en la inquebrantable gracia de la redención divina. Demuestra claramente que seguir a Jesús no es una lista de nuestros logros que podamos ofrecerle, sino el reconocimiento de lo que Él ya ha hecho por nuestra salvación. Su camino terrenal terminó con esperanza, pero su historia sigue viva en los corazones de los creyentes. Todo aquel que se aferra sinceramente a Cristo, cada corazón que exclama con reverencia: «He visto al Señor», se convierte en parte integral de este gran legado. Ella no es solo un símbolo de una época pasada, sino también un reflejo vivo de la obra continua de Dios en el mundo moderno. María Magdalena se presenta ante nosotros como un espejo en el que vemos no solo a la mujer de las Sagradas Escrituras, sino también el potencial de transformación que Dios está dispuesto a realizar en cada vida. Liberar del pecado, transformar el mundo interior, dotar de un alto propósito, usar a los quebrantados para su gloria. En esto reside la grandeza del plan de Dios. Demostrar que en sus manos nada se pierde y nadie queda olvidado. Este es el verdadero legado de la fe de María Magdalena. La historia de María Magdalena no es solo un relato empolvado de antiguas crónicas, es un testimonio vivo que sigue resonando en nuestras vidas hoy. Su nombre no es recordado por riqueza, poder o alta posición social. Se la recuerda por su amor ilimitado, su lealtad inquebrantable y su valentía para permanecer junto a Jesús cuando muchos otros se apartaron. Por eso su nombre ha perdurado a través de los siglos, no como una sombra de vergüenza, sino como un brillante faro de fe. Su trayectoria vital sirve como recordatorio de que Jesús es el maestro insuperable en reescribir destinos humanos. Tomó a una mujer atormentada por demonios y quebrantada por las circunstancias de la vida